Hola a todos. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un tema que está preocupando bastante a muchos usuarios de electricidad, que es la inyección de energía reactiva capacitiva en la red pública. Muchos usuarios les está llegando cartas del suministrador donde les comunican que están inyectando energía reactiva capacitiva a la red pública y por lo tanto les dan un plazo perentorio para poder solucionar el problema y con ello evitarse un pago de penalidad por este concepto que se viene dando en la normatividad eléctrica peruana ya desde el año 2013, a finales de 2013. Tenemos como haciendo un pequeño recuerdo, ¿no? De lo que es la energía reactiva. En todas nuestras edificaciones, en nuestras empresas, tenemos dos tipos de energía, la energía reactiva y la energía activa, ¿no? Casi todas las cargas industriales, motores, transformadores, son alimentadas por corriente alterna y para poder funcionar necesitan estos dos tipos de energía, la reactiva y la activa. Y a partir de esto tenemos el triángulo de potencias, ¿no? Formado por la potencia activa, P, por la potencia reactiva, Q, y la potencia aparente, S. Y el ángulo que forma la potencia activa, P, con la potencia aparente, S, el coseno de ese ángulo se denomina el coseno de phi, o factor de potencia. Y entonces el factor de potencia viene a ser la relación entre la potencia activa respecto de la potencia total. El factor potencia básicamente es una medida de la eficiencia, ya que la información que nos está dando es la salida entre la entrada. Entonces, en nuestra edificación, cuando tenemos funcionando una serie de motores eléctricos, luminarias, transformadores, estos equipamientos para su propio funcionamiento generan energía reactiva. Esta energía reactiva normalmente se genera en nuestra red interna, en nuestros equipos internos. Entonces, el suministrador tiene un medidor que nos está monitoreando permanentemente esta energía reactiva que es generada al interior de nuestras edificaciones. Entonces, para evitar que esta energía reactiva sea medida o acumulada en el medidor de nuestro suministrador en la alimentación principal de nuestra planta, entonces tenemos que instalar o diseñar el sistema de compensación de energía reactiva, que básicamente es diseñar el tamaño adecuado de los bancos de condensadores que van a evitar o que van a contrarrestar esta energía reactiva. Entonces, lo que hace el banco de condensadores es contrarrestar esta energía reactiva, capturar, llamémosla así, ¿no? Podemos llamarla como que captura la energía reactiva antes de que llegue al medidor de nuestro suministrador. Entonces, tenemos que tener un banco de condensadores con un tamaño adecuado, de tal manera de que pueda compensar toda esta energía reactiva que se va generando al interior. Y por supuesto, como tenemos diferentes usuarios dentro de nuestra edificación, que son los que generan esta energía reactiva, entonces, dependiendo de la cantidad de energía reactiva que generemos, tenemos que conectar una cierta cantidad de bancos de condensadores, de bancos de condensadores que permitan compensar esta energía reactiva, pero normalmente este tiene que ser un diseño de tal manera de que no sobrecompense. Es decir, una sobrecompensación lleva a una inyección de energía reactiva capacitiva, que es la que también actualmente está penado en nuestra legislación vigente, ¿no? Entonces, esta penalización se está dando a partir del 2013 con la nueva normatividad para clientes regulados. Entonces, nuestro banco va a ser de que
esta energía reactiva disminuya hasta un valor tolerable. Entonces, la energía reactiva inductiva es una energía que tiene una cierta tolerancia para pago. La tolerancia viene a ser el 30% de la energía activa. Es decir, yo tengo un consumo total de energía activa en kilowatt hora, lo multiplico por 0,3 y ese valor es el valor máximo en cada hora que tengo tolerable. Ahora, ¿por qué compensar la energía reactiva? Antes de seguir explicando este tema. Bueno, ya sabemos que la energía reactiva lo que hace es introducir una nueva corriente a nuestro circuito y por lo tanto vamos a tener pérdidas por el efecto Joule. Lo otro es evitar el pago de la penalidad que se nos hace nuestro suministrador. Y otras medidas como liberar la capacidad de banco de transformadores y mejorar la regulación de tensión. Entonces tenemos que diseñar nuestro banco de baterías o nuestro banco de condensadores o batería de condensadores que le llaman, de tal manera de que compense nuestra energía reactiva, pero evite la sobrecompensación. O sea, tiene que estar diseñado nuestro banco de tal manera de que pueda compensar esta energía reactiva hasta una cierta tolerancia y que nos dé una cierta tolerancia para evitar de que sobrecompense y genere una energía reactiva inductiva, una corriente, perdón, capacitiva que también va a ser medida en el medidor de nuestro suministrador y nos puede crear pagos, que es lo que está pasando actualmente en muchas edificaciones que normalmente tienen sus bancos de condensadores sobredimensionados o mal diseñados. Esto básicamente se da a nivel de banco de condensadores automáticos, porque normalmente nosotros compensamos esta energía reactiva a través de un banco condensador que lo colocamos en nuestra alimentación principal, de tal manera de que toda la reactiva que se genera al interior sea capturada antes de que llegue al medidor del suministrador. Pero ¿qué pasa si tenemos más condensadores que se comienzan a conectar y que exceden a esa energía inductiva que queremos capacitar? Entonces va a haber una energía capacitiva sobrante que va a ingresar al medidor del suministrador y va a ser cuantificado por el suministrador. Entonces, por una parte, en este caso, dejaríamos de pagar la energía reactiva inductiva, pero comenzaríamos a pagar la energía reactiva capacitiva, que es lo que está pasando actualmente. Entonces tenemos que diseñar nuestro banco de tal manera de que compense lo necesario, que los condensadores conecten solo lo necesario para compensar esta energía reactiva inductiva. Y por supuesto dejar un poco de energía inductiva que esté dentro de la tolerancia de pago. Entonces, esto lo hacemos mediante la batería de condensadores. La batería de condensadores o banco de condensadores son equipamientos que tienen una serie de condensadores de diferentes tamaños o deberían tener diferentes tamaños, de tal manera de que se vayan conectando condensadores de acuerdo a la necesidad que tengamos de compensar la energía reactiva inductiva. Entonces, a mayor energía inductiva, mayor cantidad de condensadores se van conectando y a menor energía inductiva, menor cantidad de condensadores. Para eso tenemos el regulador. Entonces, en un banco de condensadores tenemos el regulador automático que es el que se encarga de conectar la cantidad de condensadores necesarias de acuerdo a a la cantidad de energía reactiva inductiva que está monitoreando este regulador. Pero por supuesto que este banco tiene que tener los pasos necesarios, porque si tiene pasos muy grandes, entonces la cantidad de energía reactiva inductiva va a pedir que se conecte condensadores, pero el paso es tan grande que al conectar ese paso grande, va a generar una energía capacitiva que va a pasar por la alimentación y va a llegar al medidor y va a ser monitoreado por el medidor del suministrador y eso va a generar una acumulación de energía reactiva capacitiva que se va a transformar en también una penalidad. Normalmente tenemos nuestros sistemas desequilibrados, es decir, el cost-free de nuestra instalación varía entre fase y fase. Entonces, la mayoría de los bancos de condensadores tienen reguladores tradicionales que se conectan monitoreando una sola fase.
y esto puede llevar a errores, pues si se conecta en la fase de menor cost-free, entonces puede llegar a sobredimensionamientos que van a hacer que se exceda la compensación y tengamos un excedente de energía reactiva capacitiva, ¿no? Con un regulador moderno, electrónico, que monitoree las tres fases, y esto se soluciona. Lo que pasa es que estos son equipos un poquito más elevados de precio. Por eso es que la gente tiende a colocar reguladores tradicionales y monitorea una sola fase, lo que los obligaría a tener una cierta tolerancia, o sea, por decir, la tolerancia es del 30%, ¿no? Es decir, que la energía activa, la energía reactiva y la energía activa total debe ser hasta 30%. Entonces, muchas veces nos sobrepasamos y llegamos al 1, al 2%. Entonces, la idea es estar más o menos en un entre 15 a 20%, de tal manera que tengamos esa tolerancia que nos permita en algunos pequeños pasos sobrepasar la energía inductiva y pasar a ser capacitivo, pero eso se puede dar al mínimo de tal manera que no nos genere una compensación. Normalmente tenemos, como le dije, nuestro sistema desequilibrado, entonces eso va a obligar a que tratemos de preferir reguladores modernos con control electrónico que permita monitorear las tres fases del COSFI, ¿no? Si no tendríamos esto, que normalmente tendríamos, ¿no? Una fase inductiva, otra capacitiva, otra inductiva. Al final, en la resultante nos debe dar el tema de inductivo, pero hasta más o menos un 15 a 20%, de tal manera de que no pagamos penalidad. Porque si ya pasamos a capacitivo, la norma nos dice de que nos van a cobrar el doble de precio de lo que pagábamos por el inductivo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado al diseñar nuestro banco. Entonces, nuestro banco debe estar diseñado de tal manera que evite esa sobrecompensación que nos va a generar esta penalidad. Entonces, normalmente esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que, para solucionar este problema, hacer de todas maneras una campaña de mediciones. Tenemos que colocar un analizador de redes eléctricas en la alimentación principal o en las aguas abajo del transformador o de los transformadores que queramos medir, porque normalmente muchas instalaciones tienen más de un transformador. Este más o menos es un caso de una edificación que tiene dos transformadores, uno en 230 y otro en 440. Entonces, cuando tengo más de un transformador, tengo que hacer una medición para ver cómo se encuentran las variables de energía activa de consumo y energía reactiva, tanto inductiva como capacitiva. En este caso, ahí muestro un ejemplo de un tablero de 230, donde tenemos un consumo de energía activa de 50.157 kilowatt-hora y un consumo de energía reactiva inductiva de 4.200 versus energía reactiva capacitiva de 4.900, ¿no? Y al hacer el cálculo de la variable reactiva e interactiva nos resulta en menos 1,04%, es decir, se está inyectando energía capacitiva en este transformador, ¿no? Pero igual hacemos la medida para el otro transformador. En el caso del otro transformador, esta es una semana típica. Normalmente se debe tomar una semana típica, ¿no? Porque la mayoría de las industrias tienen variaciones de consumo durante los días de la semana. Entonces es preferible tomar una semana típica. En el otro transformador de 460 se observa cómo ya esta variable de reactiva e interactiva está en menos 4,43. Es decir, toda esta sobrecompensación tanto de 230 como 460 se va a juntar y va a llegar a la salida de los transformadores o a la entrada de los transformadores en la línea de 10 kV y va a ser medida por el medidor del suministrador, ¿no? Entonces va a monitorear esta energía capacitiva que está entrando a la red y por lo tanto va a generar una penalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero buscar pasos más pequeños, de tal manera de que estos pasos pequeños nos sirvan para entrar y pulir esos pequeños, esa pequeña energía inductiva que hay momentos que se está generando. Y cuando se genera más inductiva, se conectan más condensadores. Y por supuesto, el ideal es llegar a un tema donde tengamos, como le dije, entre 15 y 20%, no este menos 4,43%, ¿no?
Ahora, las dos, mediante esta medición lo que se hace es luego hacer la sumatoria y llegar a una tabla como esta en donde ya tenemos las sumas, lo que se va juntando ya en la línea de 10.000. Entonces ahí observamos que esta planta, por ejemplo, llega al menos 2,35%. Entonces, una vez que analizamos estas mediciones, ya podemos llegar a varias conclusiones. Por ejemplo, la primera solución a este problema sería, según lo que hemos medido en esto, si volvemos, es que no necesitamos el banco de condensadores en el tablero 230. ¿Por qué? Porque tenemos sobrecompensación. Y la poca energía inductiva que se está generando en este tablero 230 va a ser compensado al momento de que se una con la línea del 460, de la energía capacitiva que está inyectando este tablero 460. Inclusive este tablero 460 está inyectando también demasiada energía capacitiva, o sea, está sobrecompensando. Entonces acá también hay que tomar una medida de bajar unos cuantos kVA, ¿no? Más o menos según esta medición saldría desconectar más o menos unos 40 kVA del tablero 440 y desconectar totalmente el tablero 230, de tal manera de que ya con eso, con esa medida, la parte de energía reactiva capacitiva que va a inyectarse a la red va a compensar, ¿no? la energía reactiva inductiva que esté pasando por 230 y al final esto va a terminar más o menos en un 15 a 20%. Por supuesto que este es un tema especializado y que necesita pues de un trabajo de una empresa con experiencia que le permita hacer primero la medición y luego la recomendación de qué banco debe estar activo, qué banco no debe estar activo y el banco que quede activo o los bancos que queden activos, la cantidad de pasos y los cavar que hay que quitar o que hay que colocar en pasos más pequeños de tal manera de que el resultado final en nuestra planta sea una relación de energía reactiva interactiva que esté más o menos en el orden entre el 15 al 25% como máximo, lo cual nos evitaría el pago de energía reactiva inductiva y también nos evitaría estar inyectando energía reactiva capacitiva a la red. Ahora, en este tema también es bueno recalcar de que la norma, acá estoy mostrando eh, el texto específico de la norma donde, bueno, la adición a lo que había antes es simplemente el punto C, ¿no? Lo que corresponde a inyección de energía reactiva capacitiva. Entonces, en este punto nos dice la norma que no está permitida la inyección de energía reactiva capacitiva a la red. Y dice, en todo caso, la empresa de distribución eléctrica deberá coordinar con el usuario la forma y plazos para corregir esta situación. De no cumplir con la corrección dentro de los plazos acordados entre las partes, la empresa de distribución eléctrica podrá facturar el total del volumen de energía reactiva capacitiva registrada por el doble de la tarifa definida para el costo unitario de energía reactiva inductiva. Entonces, se está dando mucho que el suministrador, sobre todo Luz del Sur, está mandando cartas a los clientes usuarios donde les pone un plazo perentorio de 30 días para solucionar. Pero esto no cumple con la norma, porque la norma dice que esto debe ser de común acuerdo, no mediante una carta donde lo obligan a uno en 30 días solucionarlo. Entonces, acá normalmente el primer paso a hacer una vez que uno recibe la carta es contestar la carta y sacar una reunión con el suministrador para coordinar el tiempo que se va a demorar en hacer esta corrección. Una vez que se tiene esta carta contestada y esta reunión, paralelamente ya se contrata a una empresa especializada de tal manera de que haga la medición que más o menos les explicaba en resumen y puedan definir ya un mejor diseño del banco de condensadores que permita evitar este pago. ¿No? Esta penalización normalmente llega así, este es un modelo de recibo de luz del sur, en donde se ve pues cómo esta empresa de ejemplo tiene un banco de condensadores en su tablero de 230 de 440 pero sobrecompensando. Entonces lo que lo lleva al no pago de energía reactiva inductiva, pero a un exceso de energía reactiva capacitiva que también les está costando una penalidad. Entonces ya con las soluciones que se le dio en el estudio que realizamos,
ya ellos ya a partir del siguiente mes, los siguientes meses deben estar dejando de pagar esta energía, ¿no? Lo que se hizo acá es simplemente según mediciones, desconectar el Banco 230. En realidad, al momento que colocaron el banco, el que le vendió el banco no le hizo una medición profesional y no le indicó pues que en realidad este tablero no necesitaba un banco, ¿no? Y el otro banco condensador de 440 también quitarle algunos cavar por estar sobredimensionado. Entonces, con esta medida ya la energía reactiva inductiva debe pasar a no ser inyectada a la red, y la inductiva a tener unos valores de más o menos entre 18 a 22%, que está dentro de lo tolerable. Por supuesto, es recomendable tener un sistema de monitoreo que permita monitorear permanentemente energía reactiva, porque esta inyección normalmente se da por acumulación. Entonces muchos usuarios no quieren tener un sistema de monitoreo y prefieren esperar a que venga en la facturación la penalidad para poder tomar acción. Si uno está monitoreando permanentemente sus consumos, entonces la energía reactiva se va a dar cuenta cuando este porcentaje, que debe estar en el orden entre el 15 y el 25%, comienza a levantar su valor por diferentes causas. Una puede ser de repente porque se quemó algún fusible o se quemó alguno de los condensadores, entonces uno tiene que tomar acción permanentemente para evitar de que este acumule, llegue a fin de mes y se genere una penalidad, ¿no? Nosotros como empresa especializada en estos temas podemos ayudarlos a solucionar este tipo de problemas pues de energía, de inyección de energía reactiva capacitiva en la red eléctrica. Estamos para servirlos, ahí están nuestros datos de contacto. Muchas gracias por su atención.